hay un estudio muy grande de visualizar exactamente qué es lo que se está haciendo y cómo se está manejando la herramienta. Hay un trabajo muy grande de visualizar los costos de cómo se va a llevar a cabo todas estas partes, pero todo esto lo hemos hecho en conjunto con nuestros ingenieros. Bueno, les voy a hablar de un proyecto pues, que yo quiero mucho, como les dije, que es Gator. Gator básicamente nació en una mesa y nadie pensó que fuera un proyecto tan grande. Gator con los años se convirtió en un carrito que no solamente era un pickup truck para llevar cosas, se convirtió en un carro para ir de caza, para ir de pesca, para ir a las montañas. Se convirtió en un carro en donde yo podía poner mi almacencito atrás y me voy y tengo mi sistema ambulatorio de display. Se convirtió en un carrito en donde alguien está jugando y sufre algo, entra un carrito con la camilla y se ve en todos los partidos de fútbol y de béisbol. Y el gobierno se interesó para que los militares utilizaran estos carritos también, los botan en paracaídas, los utilizan, dan vueltas, hacen de todo. Se convirtió en algo que revolucionó el mercado y fuimos los primeros. Después vino la competencia y salió competencia y después nos alcanzaron y nos pasaron y así vamos, es una pelea constante. ¿Quién hace algo? La innovación es algo que no para. Hace poco, relativamente poco, porque es un proyecto que ya hice hace 2 años, acabó de salir al mercado. Por primera vez John Deere se compromete a hacer algo de deporte y diseñamos un carro para trail. Este carro se llama RXS, salió hace unos meses al mercado y yo diseñé este proyecto. John Deere tiene unas fincas, digámoslo así, en donde nos reunimos a ver las cualidades, las calidades de nuestros artículos y también de la competencia. Esta finca tiene piedras, tiene montañas, tiene lagos, tiene piscinas de lodo, tiene obstáculos. Y para empezar este proyecto nosotros lo que hicimos fue ver a la competencia. Teníamos todos los juguetes habidos y por haber para que nosotros los usáramos, los catalogáramos y viéramos qué tenían bien, qué tenían mal, cómo podíamos hacer algo mejor y salir fuerte. Investigamos también piezas existentes y prácticamente trabajamos muy en serio varias semanas recorriendo y analizando todos estos objetos. Cuando ya tenemos establecido qué es lo que queremos con ingeniería y con diseño, lo que hacemos es empezamos a hacer un modelo virtual en el cual pues diseñamos el chasis, diseñamos la localidad de las partes, de las ruedas, dónde se va a poner el motor, qué tamaño de motor, el peso del carro, qué tan cerca al piso va a estar el carro, qué es lo que necesitamos. Y hacemos una investigación muy grande de ergonomía, que la ergonomía, pues ustedes saben, es cómo el hombre interactúa con la máquina. Entonces, que se sienta cómodo, que el timón esté en el sitio que es, que las palancas, que el acelerador, que el freno, que todas estas partes que necesitamos funcionen bien, porque si funcionan bien, pues la persona que está manejándolo pues está a salvo. También, como aquí estamos trabajando con deporte, estamos hablando de velocidad, tenemos que ver muy bien todas las cosas de los tubos que van por encima, de ver que el casco, de ver que las dimensiones y que todo esto esté correcto. Esto es una investigación que requiere de muchos ergónomos, de mucho tiempo, que poco a poco se va volviendo, va llegando a algo más sólido, cada vez va llegando más sólido. Cuando ya tenemos respuestas más concretas, lo que hacemos es un prototipo.
Un prototipo el cual pues físicamente pues funciona, pero pues no tiene nada de estética, digámoslo así. Pero es muy importante antes de pasar a la estética y a las partes que vamos a ver, pues que las cosas funcionen. Cuando ya tenemos todas estas partes solucionadas, todas estas partes mecánicas solucionadas, nos vamos a la parte de la creación de qué queremos que la gente vea de este objeto. Va a ser un objeto agresivo, va a ser un objeto pasivo, va a ser un objeto que le denote a uno: estoy listo para trabajar, estoy listo para correr, estoy listo para algunas cosas. Y también tenemos que ver el pasado de John Deere, tenemos que ver todos esos iconos que tenemos que traducir y llevar, porque es una compañía seria. Vamos depurando y depurando el diseño. En esta parte no solamente la parte estética, pero tenemos que ver todos los espacios que hay entre las ruedas, todas las incorporación con el chasis, con el motor y con todo lo que tiene que tener un vehículo. Ya llegamos a tomar decisiones en cuanto a diseño, y ya llegamos a un momento en que tenemos información que podemos traducir al CAD. CAD para nosotros es muy importante porque pues básicamente es la herramienta que purifica todas estas ideas y las lleva a que sean, las podemos visualizar mejor, y podemos utilizar toda esta información que no existe porque es virtual, la podemos mandar a otra máquina para hacer prototipos. Este es el sistema pues, que yo empleo, que es un sistema que se llama CDRS. En este caso, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en color café, está la oscilación de la rueda yendo hacia arriba, hacia abajo, volteándose. Todo eso yo lo utilizo para localizar las partes, para que no se vayan a estrellar contra estas. Puedo ver el skid plate, que es la parte frontal que se va a estrellar contra muchas cosas, que tenga el ángulo ideal. Aquí se analizan muchísimas cosas. Cuando ya tenemos un CAD completo, tenemos toda esta información y podemos hacer un rendering virtual. Este rendering virtual es importante porque antes de que esto salga al mercado, nosotros podemos evaluar si nos gusta o no nos gusta, o el camino que vamos a tomar, o las revisiones que haya que tomar. En este caso, pues tenemos un aparato que es agresivo, pero muy estable, el cual pues, está destinado para el deporte, y un aparato que está más destinado para ser herramienta de trabajo. Ya este es un rendering final, y ya hace 4 meses RSX salió al mercado y ha tenido muy buen auge en el mercado. Bueno, con estos ejemplos les he mostrado a ustedes qué es lo que hacemos en la compañía y qué hemos hecho para otras compañías. Voy a ir muy rápido también a mostrarles cómo es nuestro proceso. En este caso es un teléfono celular para una compañía japonesa que quiere por primera vez incursionar el mercado americano. Lo primero que nosotros hacemos es analizar qué hay en el mercado, qué se consigue en el mercado, y saber cuáles son la calidad y las cualidades de estos objetos, de estos teléfonos. Hacemos un mapa, el cual nos permite como visualizar dónde están estos teléfonos. En este caso vertical, hacia arriba estamos poniendo los teléfonos que son tecnológicamente hablando más altos, y hacia abajo pues los que están simples, de entry level, analizando los teléfonos para productividad y los teléfonos que utilizamos más que todo para juegos y que son más de playful. Después vamos a nuestras entrevistas, entrevistamos hombres, mujeres, diferentes edades, diferentes backgrounds. Hacemos unas entrevistas pues, que son
muy bien diseñadas también, porque tenemos que sacar información muy relevante. A esta gente también, a los resultados de esas entrevistas las catalogamos. Aquí tenemos, por ejemplo, los hackers, que son las personas que más saben, que cogen un teléfono y se meten hasta pues las cosas pues más intrigas del sistema, y las personas que no tienen nada que ver con eso, que solamente quieren hacer una llamada, solamente lo utilizan para cosas básicas. Tenemos a la gente que lo utiliza muy de vez en cuando y las personas que lo utilizan muchísimo. Esto nos lleva a tener una cantidad de información la cual la cualificamos y la cuantificamos, y aquí salen todas las cosas que debe tener este teléfono. En este caso, por ejemplo, este usuario, él requiere de un teléfono que le ayude a él a llevar un track de trotar o de hacer ejercicio, ¿sí? Entonces ya no es un teléfono simple, es un teléfono que le va a ayudar a él, ¿sí?, tener estas conexiones. Inmediatamente este teléfono pues va a tener que ser más fuerte que otros teléfonos, porque pues está el sudor, se le puede caer, tiene que ser más fuerte. Entonces ya estamos viendo ciertas características y cualidades que nosotros visualizamos para hacer el diseño. En este caso, lo que nosotros llegamos a representar aquí son personas. Estas personas se representan con toda la información que nosotros obtuvimos, en las cuales creamos una forma de vida, creamos los gustos de esa persona, y con esto nos podemos lanzar a diseñar. Ya cuando diseñamos, hacemos los objetos, en este caso pues un teléfono muy fácil de utilizar, el cual tiene un mouse que es en la parte posterior, muy fácil de utilizar para este tipo de mercado. Nos podemos ir con mercados un poco más altos, en donde pues hay gustos diferentes, hay resultados diferentes y hay diseños diferentes. Bueno, hoy en día estamos aquí hablando de innovación, y innovación es una palabra que está muy de moda y siempre lo va a estar. Innovación es algo que no para de trabajar. Tenemos que trabajar en grupo para ser innovadores. Innovación no es el producto de una persona, individuales. Entonces voy a ir a algo muy especial para mí, Colombia. En Colombia estamos llenos de innovadores. En Colombia hay gente que se ha destacado a nivel internacional. Yo abro una revista de wallpaper y está la arquitectura colombiana, está muchísimas obras interesantísimas que hemos hecho. En el mundo del arte, pues estamos representados por lo mejor, ¿sí? En todas partes estamos representados en lo mejor. Entonces, no hay duda de que nosotros los colombianos somos innovadores. Yo creo que la duda es cómo tener este potencial y hacer que seamos una nación innovadora. En esta diapositiva simplemente quiero mostrarles quiénes están mandando el mundo. Y en esta diapositiva básicamente se analizan las patentes en el mundo. Pero no solamente las patentes de objetos, sino la patente de cosas muy grandes, de ideas que revolucionan el mundo. En esta diapositiva vemos países muy pequeños que tienen un poder muy grande. Entonces, estos países invierten en la gente, en sus inventores, en sus diseñadores, y van directamente a que esto sea una parte muy fuerte que representa a esos países, a esos gobiernos. Entonces, como el senador estaba hablando, por ejemplo, de Corea, ¿sí? Ellos no tienen recursos naturales, no tienen nada, son pequeños, pero hoy vemos todos los carros Kia inundando el mercado con muy buen diseño, ¿sí? Les
Les voy a hablar más adelante de qué pasa con Corea. Hoy en día, ¿qué pasa con el TLC? Toda esta gente que ha invertido en innovación por mucho tiempo tiene las puertas abiertas para que lleguen a nuestro país. Nosotros tenemos las puertas abiertas para ir a los países de ellos. Tenemos que competir en nuestro propio país. Yo como veo es que si logramos competir en nuestro propio país con todas estas cosas que van viniendo del exterior, vamos a estar listos para poder exportar. Si competimos acá, estamos listos para competir en el extranjero. Core by Dee ha trabajado con entidades en innovación en diferentes áreas, pero yo quiero decirles que la innovación tiene que trabajarse en grupo y todas estas áreas tienen que trabajar juntas. El gobierno, las corporaciones, las universidades, las ONGs, los emprendedores, los inventores y todas las personas relacionadas tienen que trabajar juntas. No podemos ser identidades separadas. Les voy a dar ejemplos de cómo Core by Dee ha trabajado con gobiernos. Volviendo otra vez a Corea. Las universidades de Corea del Sur fueron a nuestra compañía. Queremos que los alumnos de diseño puedan estar en su compañía por X cantidad de tiempo. ¿Cómo podemos lograr esto? Si ustedes hacen esto por nosotros, nosotros le tenemos a los estudiantes dónde vivir, cómo comer, todos los gastos cubiertos. Podemos pagarles a ustedes por este servicio, ¿sí? Ellos van y nos buscan a nosotros. Es una idea muy simple, ¿sí? Que la podemos hacer aquí en Colombia, que a mí me fascinaría tener universidades que representen a Colombia y que ellos tengan la oportunidad de trabajar físicamente en una compañía en la cual se hace diseño. ¿Para qué? Para que esos estudiantes, esas personas o esos profesores vengan aquí y cuenten el cuento. Es así de simple, pero no lo hacemos. En la parte de sostenibilidad e innovación, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con TIFAL y con toda esta gente. A ellos les han exigido el que sean verdes. Nosotros hemos hecho investigación de cómo pueden ser ellos verdes, cómo pueden cambiar ellos materiales, cómo pueden cambiar ensamblajes, cómo pueden cambiar mentalidades. Con estas investigaciones ellos han abierto puertas como vender en Walmart, ¿sí? Para una compañía vender en Walmart es como ganarse la lotería. Y hablando de Walmart, Walmart es una compañía que está al liderazgo de convertir a todas estas empresas en algo verde. Les están exigiendo, ¿por qué no pueden hacer un empaque más pequeño? ¿Por qué no pueden hacer un empaque reciclable? ¿Por qué no pueden hacer unas partes que se puedan reciclar, que se puedan incorporar a todo este sistema? Walmart en el 2014 va a tener un sistema en el cual todos los vendors tienen que ser green. Esto es una iniciativa de un negocio que va a modificar el planeta. Ustedes se imaginan que si nosotros arrancamos con esta mentalidad colombiana a diseñar cualquier cosa, una bolsa, un esfero, un zapato que cumple con estos requerimientos, ya tenemos la puerta abierta en Walmart, ya podemos exportar, ya podemos vender, ya podemos tener industria. Las universidades, yo he estado muy en contacto con las universidades, con algunas. Me gustaría tener muchísimo más contacto, me gustaría que las universidades fueran más agresivas, nos pidieran más cosas, ¿sí? Nosotros hemos tratado es de abrirle las puertas a diseñadores colombianos. Nosotros tenemos una compañía, digamos, pequeña, en la cual cuando requerimos diseñadores, nosotros ponemos un aviso en Core 77, nos llegan 400 portafolios de todas partes del mundo para escoger 4 o 5 muchachos. Eso significa que estamos escogiendo lo mejor de lo mejor en todas partes.
Tenemos un grupo muy interesante de colombianos, los cuales vienen de diferentes universidades de Cali, universidades de Bogotá, universidades de Medellín, en los cuales ellos vienen muy bien capacitados, pero les falta la última parte, que es el tener la práctica. La práctica es el 80% del ser diseñador. Si un diseñador no sabe diseñar, no puede presentarse ante una empresa y decir, yo puedo hacer que este objeto haga que su compañía crezca, ¿sí? Esa parte es muy importante y se está perdiendo en las universidades. Ya no, las universidades, en mi tiempo, hace 30 años atrás, ya teníamos establecido la relación con la industria, ya teníamos establecido el SENA. Nosotros salimos muy bien. No sé por qué esas cosas se han perdido. Todas estas cosas hay que recuperarlas y hay que trabajarlas, porque hoy en día Colombia necesita de estos diseñadores y no están capacitados para coger todo el trabajo que existe acá. Yo estoy feliz porque mi compañía está adquiriendo ahorita una cantidad de clientes colombianos, pero la cantidad y el volumen que se va a requerir con esta apertura económica es inalcanzable, es increíble. Tenemos que actuar en comunidad, tenemos que actuarlo y ya. Con otra área muy importante son los inventores. Hay gente que todo el mundo tiene una idea, estas ideas son muy valiosas, estas ideas llegan a nuestra compañía, nosotros las analizamos y si nos conviene o si nos parece que es una idea que valga la pena seguir adelante, se crean muchas formas de trabajar con estos inventores. Muchas veces nos convertimos en socios, muchas veces vemos a ver cuál es la posibilidad de establecer relaciones económicas con otros grupos y hacemos que esta idea, ¿sí?, se solidarice y que salga al mercado. Nosotros trabajamos también con gente emprendedores, que son ya grupos que también tienen ideas muy buenas, pero grupos que ya tienen la venta, la producción y el objeto. En este caso nosotros trabajamos con MySpark, el cual ellos tenían negocios con la India para hacer un computador especialmente para las escuelas, porque las escuelas se llenaron de computadores viejos, computadores que no se podían trasladar de un lugar a otro, computadores costosos, y este computador se hizo especialmente para que fuera al alcance de los niños y para el alcance de las escuelas para MySpark. Hoy en día, como dijo la doctora Cadena, también estamos trabajando con esas grandes ideas que ella tiene y así podemos hacer algo muy grande por nuestro país. Muchas gracias por tener ese espacio, por oírnos y quiero ponerme a la orden hacia ustedes, hacia todo Colombia. Muy amables. Sí. Sí, claro. Se dice que la ingeniería industrial tiene como objetivo fundamental el desarrollo de la potencialidad de la mente humana. Tal vez por esa razón el apelativo de potencias industriales dado a los 8 grandes países del planeta. Justamente hoy nos acompaña como último conferencista invitado el doctor Juan Carlos Borrero, vallecaucano, como nuestro querido presidente del Congreso de la República, doctor Roy Barreras. Le recordamos a la teleaudiencia nacional e internacional que en este momento conecta
con el canal del Congreso, que nos encontramos en la transmisión del foro Colombia compite ante el mundo innovando, convocado por el segundo vicepresidente del Senado de la República, doctor Edgar Espíndola Niño. El doctor Juan Carlos Borrero es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, con especialización en procesos de hidrógeno de la Universidad de San Jorge, en España, y premio al mérito científico en los Estados Unidos. Cerebro fugado. Desarrolló en Colombia el primer equipo de luz ultravioleta por flujos turbulentos, homologado por la Universidad del Valle, tecnología avalada por la NASA, con quienes inició investigaciones para desarrollar sistemas de desinfección de agua con tecnologías amigables al medio ambiente. Resultado de lo anterior, empresas, laboratorios, ingenios, centros de salud, condominios, procesos industriales utilizan estos procedimientos de alto impacto ambiental en el tratamiento de cuerpos de agua. En este ámbito, al día de hoy, se está efectuando la patente mundial de una tecnología de tratamiento de aguas salobres instalado en una ranchería de La Guajira que elimina la sal, utilizando como única fuente el viento, sin ningún proceso electroenergético ni combustible. Una eminencia, doctor Borrero. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Tenemos algunos inconvenientes tecnológicos con la innovación tecnológica, pero creo que ya va a estar suplido dentro de muy poco. Estoy muy agradecido con este foro. Estamos supremamente agradecidos con el senador Edgar Espíndola, que ha puesto todo de lo suyo para realizar este tipo de foros. En estos días, hablando con algunas personas, mi querido senador, decía yo que usted es de los mejores exponentes de la innovación política nacional, y así lo espero, y espero que Dios lo siga bendiciendo. Alexandra, que está sentada con nosotros, igual una excelente y maravillosa persona en el tema de la innovación, y la excelentísima conferencia que acabamos de escuchar, que yo creo que nos abre un panorama internacional a todos. Todos quisiéramos llegar a ese estadio, o por lo menos tener relaciones con ese estadio, para que nuestros diseños y nuestros desarrollos formen parte de la economía global. Colombia, en ese sentido, es un país absolutamente privilegiado. Colombia hoy funge como la primera potencia tropical del mundo. Parece ser que nosotros no lo sabemos, pero parece ser que el mundo entero sí lo sabe. El hecho de que seamos una de las 17 megapaíses más diversos del mundo, aunados a ser un país tropical, nos coloca en un sitio tan privilegiado en que de alguna manera es fácil encontrar el valor encontrar el valor de los recursos que tenemos. Con base en este concepto, yo quise tener una valoración internacional de Colombia, porque aún Colombia no ha desarrollado su patrimonio ambiental. Colombia no sabe lo que vale. Colombia generalmente sabe lo que le cuestan sus presupuestos anuales, cuánto debe, cuál es su PIB, pero Colombia no tiene ni idea al día de hoy, estimado senador Espíndola, de cuánto es el Juan Carlos D. Ok.
Ok, no hay ningún problema, aquí estoy muy entretenido. En la conferencia de Israel del año 2008, Colombia tuvo la oportunidad de ser invitado y yo fui el conferencista, donde se quería básicamente conocer qué era este país. Habían 40 representantes de 40 países y en el momento en que dimos la conferencia, felicitamos a los israelitas y felicitamos a los países que conforman el Medio Oriente, porque ellos todos los días generan una selva en el desierto. Uno vuela en helicóptero, sobrevuela estos países y se da cuenta que todos los días están generando una selva en el desierto. Y voltea uno a ver sus países y se da cuenta que todos los días generamos un desierto en la selva. En esa conferencia estaba con dos Nobels, uno era el Itamar Glasser y el otro Lance Adamski. El panel era entre nosotros tres, y me tomé el atrevimiento de preguntarles a ellos cuánto les costaba hacer una hectárea de esa selva. Y entonces me dijeron, es una información que no tenemos a la mano, pero que se la podemos conseguir. Y entonces consiguieron la información y consiguieron un Excel que tiene el Instituto Weizmann de Israel. No sé si algunos lo conocen, uno de los institutos de ciencias botánicas y agrícolas más famosos del mundo, y me entregaron el dato de cuánto les costaba hacer una hectárea de selva. Y entonces hacer una hectárea de selva costaba, desde que generan energía nuclear, porque es necesario para ellos generar una energía, y generan energía nuclear. Luego de generar la energía nuclear, tienen que utilizar esa energía en plantas de desalinización de agua de mar, y cuando desalinizan el agua del mar tienen que llevar esa agua a unas centrales de distribución que finalmente las van a llevar a unos kibbutz o unos mochat, donde desarrollan un tipo de plantulación que finalmente llega a unos lugares de invernaderos donde hacen una bioplantulación. Sé que es clónica, es una clonación mitocondrial, hacen clonación de estas especies y empiezan a sembrar sus arbolitos y obtienen ese bosque. Le dije, una hectárea de ese bosque, ¿cuánto le vale? Y me dijo, a pesos de hoy, estamos en el 2008, nos cuesta aproximadamente 175.000 euros ponerla a punto como para sembrar algo verde. Esa fue una noticia interesantísima, porque ese día le pudimos colocar un valor estimativo a nuestro país. Yo le dije, yo vengo de un país que tiene 100.600.000 de esas hectáreas, que a usted le cuesta 175.000 euros, a las cuales yo solo tengo que ponerles un cerco. Y esa es una realidad, y se hizo en uno de los foros científicos de más alto nivel del mundo, con Nobel, y no pudo ser absolutamente discutido. Senador Espíndola, eso no tuvo ninguna discusión. Usted está parado hoy, y todos estamos parados aquí, en uno de los países más ricos del mundo. El hecho es que desafortunadamente no nos damos cuenta de ese suceso. En el transcurso de la conferencia, creo que ya lo logramos. Faltan 2 segundos. Vamos a mostrar cómo, si apropiamos algunas innovaciones tecnológicas al trópico, vamos a tener entonces la posibilidad no solo de repotenciar el país ecológicamente y biológicamente más rico del mundo, sino, perfecto, la tecnología me atropella durísimo. Ok, por favor, sí. Y entonces vamos a ver cómo, bajo modelos de observación, que los modelos de observación están en todos los ciudadanos del común, de las personas que estudian unas carreras menos especializadas, más especializadas, el ciudadano del común, las personas que trabajan en diseño, las personas que trabajan en ingeniería, los médicos.
cómo todas las personas, si hacen un proceso de observación detallado, pueden generar una idea innovativa. ¿Cómo se ha desarrollado la inventiva a nivel mundial? Hay 3 ejes fundamentales para la creatividad que después pueden generar un proceso innovativo y que después pueden generar una patente o un diseño. Estos ejes se originan, un eje se origina en la academia. Sin embargo, la academia es uno de los menos aportantes en patentes en el mundo. Es decir, se genera todo el gran conocimiento, pero solo el 2 o 3% de las patentes del mundo se generan a nivel académico. Después tenemos los institutos tecnológicos y la tecnología, y ellos sí generan una gran proporción de patentes en el mundo, porque como lo vemos en las empresas de nuestro conferencista anterior, ya son empresas que pueden con una sinergia y un empuje másico por las estructuras que tienen, tomar ideas que existen, tomar desarrollos que existen e innovarlos tecnológicamente y ponerlos en el mercado. Y por supuesto eso representa un gran paquete de las patentes del mundo, pero la mayoría de las patentes del mundo son producto de la necesidad. Y es así como todos los grandes inventores del mundo, a través de una observación de una necesidad, generaron una idea innovativa que se volvió después una idea escalable. Seguramente en estas empresas obtuvieron sus patentes y se desarrollaron. Si uno logra conocer un poquito la historia de Tomás Alva Edison con la bombilla no surge de un proceso más científico y tecnológico que de un proceso observador de algo que ocurrió un día que él salió a pescar. Esta es la historia real de la bombilla. Ellos salen a pescar, un grupo de amigos, se quedan un poco más de tiempo del que se deberían quedar y por la noche se quedan embolatados en algún sitio y entonces tienen que disponer de madera, de los elementos que tuvieran a la mano para hacer fuego, y entre esos elementos no se utilizaba el nylon, sino que se utilizaba una fibra natural muy resistente, se me fue el nombre, siempre la hemos utilizado nosotros para el cáñamo, perfecto. Entonces se utilizaba el cáñamo. Cuando él bota la bola de cáñamo para hacerle volumen y tirarla ahí con la madera y todo eso, todo empieza a arder, pero nota algo muy especial. El cáñamo se demora muchísimo más después de hacer incineración en que el filamento se consuma. Y como sí tenía algunos conocimientos, ahí se mezcla la oportunidad más el conocimiento, más la observación, lo llevó adentro de su carpa y se dio cuenta que si lo ponía en una parte donde no hubiera mucho aire o mucho oxígeno, entonces él duraba muchísimo más, casi que le duró toda la noche. Voilà, idea, invento, patente. Tengo un filamento que si lo someto a una entalpía, si lo caliento, y como sé manejar energía, si lo puedo calentar y lo pongo en un vacío, me va a durar y puedo generar energía. Y es así como este hombre desarrolló el bombillo, finalmente ya lo hizo de una manera tecnológica, seguramente buscó a tus antepasados, amigos, que les contó el cuento y les dijo, hermano, mire lo que yo he descubierto, esto se hace así, y el otro le dijo, hombre, en vez de ponerlo en una carpa, metámoslo en un coso de vidrio, y como vos estudiaste electricidad, pues generemos temperatura en ese filamento por una diferencia potencial y lo calentamos y salió el bombillo. Y del bombillo, de ese solo aparatico, Tomás realmente hizo 115 patentes, son como 1000 y pico, pero es que del bombillo surgieron nomás como 325 patentes. Entonces, muchos procesos que son observaciones muy sencillas, muy elementales, se escalan tecnológicamente, se vuelven un producto no solo escalable en la tecnología, sino que se vuelven un producto apto para el consumo humano, que creo que es lo que se hace muy bien aquí, que tenga ergonomía, aplicabilidad, que tenga gusto estético que se pueda tener,
y con esto se desarrollan las ideas, se desarrollan los conceptos, se desarrollan los prototipos, se hacen los estudios de mercado y finalmente se tiene un producto que muy seguramente va a ser utilizable en el mercado. Yo quisiera, de manera muy jocosa, esto ahora se va a volver bastante profundo, tenemos mucha ciencia y tecnología, pero no sé si ustedes quisieran escuchar, y los televidentes quisieran escuchar, la historia de, por ejemplo, cómo se inventó el papel higiénico. Y entonces estos son temas que generalmente no se cuentan porque hasta los mismos inventores del papel higiénico no quisieron decir hasta después de la Segunda Guerra Mundial: nosotros fuimos los inventores del papel higiénico. Y porque obviamente el papel higiénico no ha estado siempre al frente de nosotros, sino que siempre ha estado en la retaguardia, y entonces no ha sido algo muy divulgado, pero ha sido algo absolutamente necesario. Voy a ser breve porque creo que no el papel, sino su uso no es algo que deba ser motivo de un foro. Pero entonces el papel higiénico, por ejemplo, los romanos utilizaban algo que nosotros hoy llamamos el hisopo. Y entonces ellos cogían un palo, ponían una mecha en la punta del hisopo y cuando iban a los baños y tenían alguna necesidad, utilizaban ese adminículo para limpiarse y luego iban. De los grandes descubrimientos se desarrolló el papel higiénico y esto estuvo callado durante mucho tiempo porque no era como muy social decir yo desarrollé un papel para limpiar, y entonces estuvo oculto. Ya después se manejó como papel sanitario y entonces ya hoy en día eso ha evolucionado tanto que ponen papeles higiénicos y perritos y uno no sabe si utiliza lo uno o lo otro, pero está muy evolucionado el tema. Y el tema es que hay muchos descubrimientos que surgen de necesidades entonces que además son fisiológicas y que finalmente tienen que tener un trayecto y un transporte para poderse socializar a nivel mundial. Es así como se generan muchas innovaciones en el mundo. Hoy innovar, yo hubiera querido aquí tener un grupo de estudiantes, siempre lo hago. Hoy innovar es una tarea muchísimo más fácil. Pareciera más difícil, pero no, realmente es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de herramientas, de recursos, hay una cantidad de elementos transdisciplinarios en otros países y en nuestros países, y las innovaciones se van volviendo más producto de tomar muchas ideas que existen, unificarlas en un concepto y hacerlas en una síntesis. Y entonces, digamos que no podemos decir es que antes se hacían inventos porque es que faltaban cosas por descubrir. Eso es totalmente falso. Hoy, igualmente que ayer, todo está por descubrir. El hombre es un ser inquieto intelectualmente, las necesidades de suplir ergonomía, de suplir alimentación, de suplir transporte, de suplir diversión, y todo lo llevan constantemente a estar generando ideas. Siguiente, por favor. Siguiente. La manera de ser innovador, cuando me han preguntado en conferencias internacionales, hace poco estuvimos el año pasado en 6 países, entre esos Holanda, con los príncipes de Holanda haciendo una conferencia de mostrarles qué era el trópico. Me preguntaban que cómo se podía ser innovador, y realmente una persona o cualquier persona que busque un misterio, no en las cosas difíciles, sino en las cosas sencillas, y las pueda modificar, podrá ser un innovador. Y si logra escalarlos de la manera en que se muestra que se pueden escalar aquí, con toda seguridad va a generar una oportunidad que va a tener éxito. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo que sí es cierto es que para todos los innovadores metidos en cualquier área del conocimiento en que estén, hay un altísimo riesgo en la innovación, un altísimo riesgo,
pero también hay una alta recompensa. Es decir, nunca se va a tener la misma recompensa si yo vendo un producto no innovado, que va a tener que competir con miles de productos en el mercado, que si yo tengo un producto exclusivo y único que lo voy a colocar en el mercado. Por supuesto, no todas las innovaciones han sido constructivas y la tierra durante muchos años ha estado sometida a innovaciones destructivas y muchas de ellas están llevando al traste, están generando cambio climático y posiblemente estemos entrando en un umbral de inflexión. Cuando debatimos esto a nivel científico, digo yo, no se está llegando aún al punto de inflexión, pero sí estamos llegando a un umbral donde la posibilidad de retorno va a ser imposible. Y es ahí cuando nuestro grupo de investigadores, cuando debatimos con ciertos cafés con el senador Edgar Espíndola y el grupo, y decimos Colombia tiene mucho que mostrar para el cambio climático porque hemos innovado mucho en su estructura ambiental durante muchos años, queremos tener estos escenarios que, como lo decía el presentador del Senado, hemos tenido puertas abiertas en todo el mundo. Estuvimos sentados con el presidente Bush contándole nuestros cuentos, una decisión que tomó en esa, quédese acá, y sabe uno que el trópico es la respuesta a gran parte de los problemas del mundo, entonces uno no se va para allá, y es un poco de lo que les quiero contar, es un poco de lo que se hace en Colombia, algunos desarrollos soterrados, otros no. A mí, independiente de que estemos realizando el foro, es poderse sentar con personas que están interesadas en este camino, que sepan que ese camino es difícil, pero se puede caminar. Hay caminos fáciles que no se pueden caminar. Este es un camino donde se puede entrar, donde se pueden encontrar aliados estratégicos, donde el camino es tan grato que se sienta uno en una de estas mesas y hay personas invitadas de Estados Unidos que le dicen a todo el público en general, por supuesto nosotros después hablaremos, venga yo lo invito que yo sé ya cómo es. Entonces hay cientos de opciones para hacer. Nosotros vamos a mostrar unas tecnologías probadas, desarrolladas con todo su escalamiento tecnológico, otras que no, que tendrán que salir de aquí a formar parte inmediata de una patente, porque vamos a comprometer no solo las personas que estén aquí, sino al país, porque la lucha del cambio climático no empieza mañana. Esa lucha empezó hace 3 años o 4 años, cada día que nos levantamos. El tema es complejísimo. Como fase introductoria voy a hablar de lo que puede ser un proceso innovador constructivo y un proceso innovador destructivo. El planeta entero se está calentando a una velocidad impresionante por algo que se denominan los genociclos térmicos, es decir, le vamos agregando ciertos gases a la atmósfera que van haciendo que paulatinamente el planeta se vaya calentando, y entonces se lo atribuimos a los combustibles fósiles, y esa es una realidad total. Cada vez que un carro se prende y por el exhausto sale la combustión del carro, hay CO2 que va a la atmósfera, sea chiquito, sea grande, sea BMW, mi estimado amigo, sea Ford, sea John Deere, lo que sea, lo que combustione con una chispa que utilice hidrocarburos, manda CO2 a la atmósfera. El problema es que entonces iniciamos a nivel mundial, y nosotros estuvimos invitados a eso, necesitamos generar unas alternativas energéticas para solucionar este problema tan grave, y vamos a utilizar una de ellas, los biocombustibles. Creo que fue un buen experimento y lo será, producir un combustible biológico será, pero la respuesta en el exhausto de ese carro es la misma que tiene el hidrocarburo, y entonces cuando medimos el suceso al final de 3 o 4 años, decimos, iniciamos una era agroenergética que acompañó la era de los hidrocarburos porque pensábamos que la curva iba a ser así, y desafortunadamente esa curva creció más.
Entonces es lógico, toda la biomasa que generemos y que combustionemos por ese exhausto va a generar más CO2. Pero ¿cómo puede decir uno, por Dios, cómo estás hablando un científico, Juan Carlos, cómo puede estar diciendo que ese desarrollo tecnológico de la industria de los hidrocarburos pueda ser nociva si con ellas que se desarrollaron las sociedades? Y ella es el producto de toda la riqueza de los grandes hombres ricos del mundo, y con esa riqueza es que el mundo se mueve en torno a desarrollar y a destruir, a generar y a generar guerras. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo, ya no se puede discutir sobre energías alternativas. Estados Unidos con Barack Obama, y nosotros tuvimos algunas reuniones el año pasado, y que tiene una orientación, ojalá lo piense de alguna manera, pero ¿qué va a suceder? Hoy tú sales a la calle, a cualquier persona y ciudadano del común, y me pasa en mi casa y les digo, hombre, estamos desarrollando una enzima de hidrógeno para reemplazar el petróleo, y me dice, pero ojalá sean 20 años, porque es que yo compré acciones de Pacific Rubiales. Y entonces le digo a mi papá, pero mira le digo, papá, vamos a tratar de hacer esto, y me dice, no, yo pienso igual porque yo compré de Ecopetrol. Y entonces, si vas por la calle y donde todos los que estés hablando, el sistema económico los inmerse en algo, los cambios no se pueden dar. Y el mundo no soporta más petróleo quemado en la atmósfera, porque los cambios ya los están viviendo los países que decían que eso no sucedía. Entonces hay una gran oportunidad a nivel mundial para las innovaciones energéticas, y Colombia, la primera potencia tropical del mundo y el país de lejos más bello del mundo, pero de lejos. Cuando alguien hizo el Paraíso Real, fue un plagio, lo copió de Colombia. Entonces, aquí estamos realmente en un país maravilloso y no la tenemos que creer. Si uno va a un foro como el de Israel, que entre otras cosas, mi estimado William, nos invitó el embajador para que le mostráramos uno de los temas que tenemos, que vamos a mostrar aquí. Si ellos, que son tan pequeños, se consideran tanto, imagínese uno que ya le dijeron que su país costaba 50.000 más veces que el de ellos. Hay que empezar a creerlo. ¿Empezar a creerlo para qué? Para que tengamos dignidad, muchachos, para que los muchachos tengan dignidad, para que crean que están en un país que hay que amar. Segundo, en un país que hay que crear. Y tercero, que es un país que se puede posicionar donde quiera que sea, con las mejores innovaciones, empresas, con las personas más bonitas, con los cantantes más excelsos, con los poetas, con las personas que hacen hasta ridiculeces, pero que cada rato están dejando bien a Colombia. Es así como quiero introducir que hemos hecho algunos desarrollos, ya los vamos a mostrar. Siguiente, por favor. Esto hace un resumen de lo que es la innovación. Creo que se podría bajar un poquito, o no, o te cuesta mucho trabajo, pero ya hablé de eso. La innovación puede corresponder a un nuevo conocimiento, arriba está a una casualidad, a una incongruencia, a una misma necesidad del proceso. La innovación se genera también por un cambio en la industria y el mercado. Creo que los cambios demográficos en el mundo han sido los mayores detonantes de la innovación. Carros más pequeños, equipos más eficientes, productos más masivos, y entre más de miles de millones de personas, entonces vamos a hacer vasos de agua más pequeños, van a consumir, y todo va a ser un cambio en esto. Siguiente. Esta es una curva que muestra cómo las innovaciones, para algunos que están tomando nota, eso está perfecto, cómo las innovaciones siguen unas trayectorias. Esta curva es una curva que muestra los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto cuando algo que ha seguido una trayectoria cambia inmediatamente de curva y se va para otro lado. Por ejemplo, ¿cómo quitamos, por favor,
Por ejemplo, podría decirse uno que cuando se origina la civilización y la revolución industrial, eso acelera el desarrollo industrial y de las sociedades sin generar hasta ese momento ningún punto de decadencia climático. Pero de pronto empiezan los estudios y se empieza a demostrar, que ese desarrollo y esas innovaciones no fueron lo que prometieron y que están dañando los espacios donde se desarrollan, y entonces es cuando generamos el término sustentabilidad. Hoy todos los desarrollos, absolutamente todos los desarrollos que se hagan, que competan a cualquier área del conocimiento, disciplina de ingeniería, aún las filosofías, teologías y lo que uno quiera, si no preservan el espacio donde se desarrollan, no tienen ningún sentido. Ese es, en los términos más dramáticos, la esencia del desarrollo sustentable, que fue moderado con un vocablo industrial que se llama sostenible. Sostenible es muy fácil. Yo tengo una industria sostenible porque este vaso de cristal lo puedo hacer 500 veces y cuando se acabe vuelvo y lo reciclo y lo hago 500 veces. Eso es una sostenibilidad en proceso. Pero no, la equística y el análisis que hay que hacer es si ese proceso está preservando intacto la superficie donde lo desarrollo, y eso es desarrollo sustentable. Hoy Colombia se puede dar el lujo de generar desarrollos sustentables y es donde vamos a focalizar las innovaciones que, por ejemplo, nosotros tenemos para entregarle al país. Siguiente. El manejo de ese punto de inflexión, como si uno tuviera el destino en las manos del mundo, y así es, el destino está en las manos del hombre. Ahora mismo Angela Merkel, Alemania, decidió no más energía nuclear, y Estados Unidos está Europa está en una posición económica supremamente difícil y está entonces peleando con dos diablillos que son complejísimos, la economía y la energía. Y entonces están desarrollando una carrera gigantesca a encontrar nuevas alternativas energéticas, y Colombia puede ser un país que en cierta medida se pueda suplidor del mundo en cierto tipo de energías, porque Colombia es la mayor. Colombia no se puede mirar como un país que tuviera diferentes cuencas hidrográficas. Ese ha sido el error y la debacle ambiental de este país. Colombia es una y única y sola cuenca hidrográfica, y si se entiende así el país, podrá hacer unos procesos muy agresivos. Colombia es un país regulador, no depende de las glaciaciones, su estación climática es tan diferente al trópico, no dependemos de esos libros que vienen de arriba, que todavía dibujan pinos en los libros, por Dios, cuando aquí los árboles son totalmente diferentes, y no dependemos de pinos para detener nieve, sino que dependemos de árboles sombrilla para regular agua. Ni siquiera está considerado en los libros académicos hasta el año pasado, y una de las innovaciones que estamos haciendo es mostrarle las carátulas del trópico al mundo para que se den cuenta que el trópico funciona con régimen pluvial y regula el clima de alguna manera. Ellos se morirán congelados. Nosotros, si sabemos regular la lluvia, sabremos dominar la sequía y sabremos dominar el invierno, ¿ok? En ese caso, entonces, digo yo, allí en esta mano, el punto de inflexión está aún en nuestras manos. Lo podemos manejar. Colombia no ha perdido el año. Colombia tiene hoy muchísimo más que antes, todas las posibilidades. Imagínese un país donde uno piense en siquiera respirar la más ligera brisna de paz. Ya hay esperanza, por Dios. Pero no solo la tiene ahí, la tiene en todo lo que este hermoso país le puede ofrecer al mundo. Siguiente. Este es como la representación del punto de inflexión. Algo viene, se destruye. Esta imagen, y siguiente, por favor. Digamos que se quebró el vidrio y entonces nos demoramos unos 50 años en reconstruir el vidrio, pero siempre va a quedar así.
Ahí no falta ni una pieza de ese vidrio que quebró, pero está lleno de cicatrices. Y uno puede o estar con el paciente pensando en cómo sanarlo ahora, o estar en el paciente después de curarlo, y si uno pudo evitar ese daño, pues uno se para en el lado del daño. Con este tema del fenómeno de la niña y el niño, que son unos fenómenos que van a seguir ocurriendo, mal interpretados, porque siempre ocurrirán, pero por nuestro desastre en la vocación forestal los exacerbamos. Si nosotros generamos no prácticas, y lo dije en una conferencia muy grande, después de una conferencia del presidente, y generamos no prácticas de mitigación, porque aquí todo el mundo sale a mitigar, yo mitigo, tú mitigas, él mitiga, nosotros mitigamos cuando se daña algo, pero nadie está por detrás diciendo yo previne, tú preveniste, porque de pronto ahí no hay negocio. Entonces hay que hasta innovarse en este tema, porque es que después sí, podrá que ser que solucionemos esos temas allá, pero si hubiéramos hecho procesos innovativos de prevención, el país se hubiera ahorrado unas cuantas vidas. En mi corazón siento, yo vi una señora que perdió todo, unos cuantos álbumes fotográficos y unos cuantos billones de pesos. Entonces, en ese punto tenemos que ser innovativos, mi estimado amigo. ¿Qué consideramos nosotros? Nosotros vemos, yo les muestro aquí imágenes fractales, esto cautiva mucho, esta es, digamos, que la manera en que yo represento la Tierra en el universo. La Tierra en el universo, un universo vasto que contiene una Tierra, pero esa Tierra parece una gota de agua en el universo, pero en sí, siguiente por favor, el agua en sí es un universo. Puede ser más universo, tener más universo en una gota de agua que la representación de la Tierra en el universo mismo. Ahí está todo. Ahí está el secreto de la vida, el secreto de por qué estamos hoy aquí, por qué nos nutrimos, por qué no nos enfermamos, por qué peleamos y nos matamos por eso, por qué se generan los cultivos. Y entonces es muy triste, espero que el senador Espíndola tomara nota de estas cosas porque es nuestro segundo vicepresidente en el Senado. Es muy triste que el país que fue hace 25 años la cuarta potencia hídrica mundial hoy ocupe el lugar 95. ¿A quién le pusimos al país ambiental en las manos? A depredadores ambientales. Y Colombia hubiera podido o puede suplir, si somos innovadores, puede suplir no solo la carencia de agua del mundo, sino que puede suplir energéticamente al mundo. ¿Por qué? Porque Colombia siempre, continuamente va a tener un régimen pluvial que va a cargar sus cuencas hidrográficas, que si son manejadas adecuadamente, podrán proveer para hacer no centrales nucleares, eso se borró del mapa energético del mundo, pero sí hacer centrales hidroeléctricas, consensadas, bien estudiadas con la sociedad, donde hay que ser innovativo en la socialización del proceso. Incluso si yo voy a desplazar, pues venga, yo le doy 1 kilovatio de esto. Entonces la gente se sale con 1 kilovatio en el bolsillo y queda tranquilo, pero no perder la oportunidad de tener la mayor riqueza tropical del mundo y desechada, porque es que cambiamos la vocación del bosque, sembramos el bosque que nos da la gana, talamos porque nos da la gana, creemos que si hacemos estructuras de monocultivos no afectan la cuenca. No, una cuenca es como la piel. ¿Quién sabe dónde nace y termina la piel? No tenemos ni idea. Así son las cuencas. No sabemos dónde nace y dónde termina, como para ir depredándola y destruyéndolo, cuando en un punto crítico la podamos destruir para siempre. Las propuestas entonces en ese sentido son las siguientes. Hacemos una mirada, observamos durante mucho tiempo. Lo que vamos a ver aquí son observaciones que llevan mucho tiempo,
pero hicimos una observación viendo el planeta allá, porque con los innovadores mundiales que me reuní, veían es mi visión. Entonces yo dije, listo, por supuesto, eso es hasta validísimo a nivel del seguimiento espiritual que uno hace en la vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuáles son las acciones que yo hago en mi vida? Y me parece que eso hay que reevaluarlo. ¿Cuál es el propósito de los nietos y mis tataranietos? ¿Cuál es el propósito no de este futuro inmediato que yo vivo, sino cuál es el propósito de ver la tierra allá? Y por eso, si la podemos poner en el canal, por eso nosotros miramos nuestro planeta allá, lo miramos al frente. Ok. Entonces, haciendo esta mirada de planeta futuro al frente, los propósitos son sustentables y medibles, porque yo no trabajo para mi presente, sino que trabajo para preservar el futuro de los que vienen, que eso es tal vez lo que hicieron anteriormente nuestros tatarabuelos, que empezaron a hacer muy mal nuestros abuelos y que hicieron pésimamente nuestros padres. Esto nos entregaron un patio revolcado con una amalgama de gases, contaminaciones, ríos destruidos, las basuras inundando los acuíferos, como si el cuento era que la revolución industrial y la innovación los hubiera hecho ricos y ya no tenían nada más que hacer, y cuando voltearon a mirar atrás, lo único que dejaron fue un desastre. Es decir, creo que repetir en ese momento la máxima de la historia del papel higiénico aplicaría. Pero ese desastre quedó. Entonces, ¿cuál es el real compromiso de los innovadores? Esta conferencia voy a pedirle el favor a Alexandra, la quiero hacer con los niños. Quiero tener muchos niños, porque a ellos les vamos a regalar esto y ellos son el futuro para las próximas que vienen. Por supuesto, nosotros somos los actores, pero ellos son el futuro, el que puede coger. Colombia brinda muchas opciones para ser innovativo. Yo tengo que decirlo aquí, yo le doy gracias a Dios. El Señor me regaló un talento, soy creativo, tengo más de 125 proyectos, hice 6 patentes en Estados Unidos y no voy a ser ajeno a esa responsabilidad. Hoy encuentro que uno puede tener aliados con los que pueda escalar esto a nivel mundial, gobierno nacional, muchas instituciones, todos juntos, a jalar por un mismo sentir. Podemos pensar todos diferentes, aquí todos pueden pensar diferente, pero todos tienen que sentir igual. Sentir que eso hay que sostenerlo allá en el futuro, que allá es donde van a estar parados nuestros nietos, tataranietos, allá es donde se va a respirar. No es aquí, aquí esto pasa y allá que dejamos. Siguiente. El concepto de mirar el país donde estamos parados no corresponde a esta imagen. El trópico es absolutamente diferente a los países septentrionales. Le voy a decir quiénes son los septentrionales. Son los países que quedan en el norte, Estados Unidos, Canadá, Europa. Y estos países, por supuesto, desarrollaron sus sociedades, su forma de producir alimento, su forma de desplazarse y su forma de vivir conforme sus estaciones, sus sociedades y su desarrollo lo exigían. Pero nosotros no correspondemos a esos estadios. Realmente la forma en que nosotros debemos mirar nuestro trópico es diferente. Siguiente, por favor. Es de esta manera. Incluso esta manera genera una diferencia de la concepción del bosque. Si vieron el triángulo pasado, el triángulo pasado representa cómo son todos los bosques del mundo septentrionales y australes. Son coníferos, son conos hacia arriba. Es increíble que esta observación, que puede haber sido hecha por muchísima gente, no se haya tenido en cuenta, sino hasta hace 1 o 2 años, en algunos debates académicos, donde dijimos el triangulito y el palito, que con que tiene que andar uno es con el triángulo hacia abajo, como lo estamos observando aquí. Todo eso genera una
una comunidad biótica en el trópico que lo puede preservar y lo puede hacer el agente regulador de más importancia en el mundo. Siguiente, por favor. Aquí estamos mostrando cómo los triángulos, siguiente, dale un clip, cómo los triángulos que hay en los países nórdicos son hacia arriba. Eso no corresponde para nada acá. ¿Para qué sirve eso? Para detener nieve. ¿Aquí cae nieve? No, ¿cierto? Obviamente la estructura morfológica de ese árbol está diseñada para detener nieve, para que en la copa el viento no se frene, para que pase muy rápido el viento. Tercero, para generar poca sombra. Y cuarto, para crecer muy rápido y generar madera. Pero el trópico, íntegramente todo el trópico está desarrollado así. Qué diferencia tan sutil, ¿cierto? El siguiente, el triángulo es hacia abajo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es que nosotros recibimos nieve, no. ¿Que recibimos lluvia? Sí. Entonces él se forma como un paraguas para detener la velocidad de las gotas de agua, depositarlas lentamente en el piso, no erosionen el piso y no salgan corriendo a inundar a Bogotá, que como tiene toda otra vocación del triángulo para arriba, pues por supuesto se iba a inundar. Esto además genera una sombra sobre el piso que va a producir una microbiología y unos colchones que en verano retienen casi 6 o 7 veces más el agua de lo que lo retiene un mismo volumen que no tenga esas características y que la suelta lentamente en los veranos regulando los caudales. El trópico es hermoso, es la única posibilidad que tiene el mundo de regular el agua. Entonces, si uno hace bien estos proyectos, no tiene problemas con el niño y la niña, es un regulador de agua que a veces tiene más agua y a veces tiene menos agua. Queremos ser creativos en esto siguiente y aprovechar todas estas condiciones que generan los bosques tropicales, que en sí son esto que ustedes ven ahí, son unas maravillas ambientales. A mí me encantaría ir por el mundo declarando a Colombia una maravilla ambiental, ojalá lo logremos, pero esto es lo que tenemos porque esto y a lo que hay que preservar, porque además, siguiente por favor, esto genera algo que es impresionante. Los bosques cuando se protegen generan unos núcleos de condensación que son unas goticas de agua que forman climas tropicales, no dependen de nadie más. Uno va al Amazonas y el Amazonas puede ser verano y tiene sus nubes. Va a la selva del Chocó y entonces tiene un régimen continuo de lluvias porque el bosque está produciendo constantemente algo que se llaman monoterpenos, los núcleos que condensan las nubes. Corroboramos esta investigación, fui a los 2 polos y es sorprendente. En el polo sur las nubes quedan a 4 metros de altura y las tienes en las narices. Dependían de la presión y la temperatura, si estaban a menos 10 grados centígrados, menos 15, no dependen de eso, dependen de los núcleos de condensación. Igual en el polo norte, las nubes a 10 metros de altura, casi congeladas, pero estaban como nubes, porque había núcleos de condensación. El mayor aportante de emisiones biogénicas, que son esos núcleos de condensación, es el trópico. Si el trópico se reforesta y se foresta, puede hacer un gran negocio en el mundo de emisiones biogénicas, no solo de captura de carbono. Nuestros bosques son tan extremadamente preciosos a nivel ecológico que no solo generan captura de carbono, sino que le generan todos estos gases benéficos a la atmósfera con los que podremos controlar parte del clima. Siguiente. Y obviamente mantener estos ecosistemas sanos y útiles. Sigamos, por favor. ¿Cómo se logra esto? Tenemos la tecnología y hemos innovado para hacer biofábricas de plantulación, para coger todos esos bosques que destruimos y generar biofábricas que lo único que hacen es repetir casi que clonalmente bosque nativo. Aquí no se nos va a ocurrir jamás meter un bosque que no corresponda a una especie nativa
y podemos hacer un gran proyecto nacional, no fragmentado, que sembró aquí 25.000 árboles, la CBC, y no, porque es que los ecosistemas no son fragmentados. Un ecosistema fragmentado es igual a una persona que entra en una clínica cuando lo cogió una tractomula, que la pierna está por allá, el brazo por acá, y eso no funciona así. El ecosistema no se puede fragmentar. Entonces, si se va a hacer un proyecto de recuperación, de reforestación, tiene que ser de voluntad nacional, creo que la hay, creo que hay un nuevo espíritu, incluso a nivel de las nuevas leyes, por Dios, de generar esos nuevos espíritus, porque estamos en el momento de no caer en el punto de inflexión donde ya no hay reversa. Entonces queremos ser innovativos, generando bosques y generar estas innovaciones. Es más, esta tecnología está desarrollada en Colombia. Imagínense lo precioso, lo tenemos desarrollado en Colombia. Y el estudio como tal, nosotros ya lo aportamos para decirle, hombre, no miren las cuencas hidrográficas como unos fragmentos, porque así no va a funcionar. Y se puede hacer un gran plan nacional que además sería, después de lo que vamos a ver, uno de los MDLs o bonos de carbonos más grandes del mundo. Siguiente. Esos bosques igualmente seguirían produciendo estas emisiones biogénicas, en este caso monoterpenos, y colaboraríamos a que las nubes que hoy se precipitan a unas velocidades atroces estén reguladas por núcleos de condensación. Desafortunadamente estos conceptos científicos y teóricos solo son de hace 3 años, pero son comprobados, pero da a veces mucha pena académica cambiar tan rápido los libros y esto está generando una barrera, sería algo también para discutir, es decir, hasta qué punto las penas académicas no nos permiten hacer desarrollos si sabemos que esa píldora Robitrol estaba matando a la gente, pero la utilizaban, es decir, saquémosla más rápido, hagamos algo como así. Siguiente. Y entonces también consideramos que si nuestro país va a ser una potencia hidráulica, nosotros podemos aprovechar la energía de esos ríos y desarrollamos una máquina que se llama Linear Hydraulic Machine, que es una máquina que recoge la energía de los ríos sin pendientes. Esta idea surgió, estaba en el Atrato haciendo unos estudios de evaluación para unas fumigaciones y me di cuenta de la potencia cinética que tenía el agua de estos grandes ríos y la comparé con como la densidad que tiene el viento contra el agua y esas diferencias mínimas de densidades, y cómo hoy hacíamos grandes aerogeneradores para capturar densidad y velocidad, y después de un proceso, como nos indicaron en la conferencia, de evaluación, estudios, prediseños, hacer canales de pruebas en la Universidad del Valle. Le debo muchísimo a la Universidad del Valle, que a veces cierra el libro y me dice, bueno, vamos a hacer esto. Y logramos hacer, esta es una máquina, siguiente por favor, que captura frontalmente, sin necesidad de pendiente, el agua, la mete en un efecto Venturi y empuja unas placas, y toda esa energía se transmite a un sistema de captura de energía lineal. Creo que el doctor Carvajal, que fue presidente de la Comisión de Alternativas Energéticas, conoce un poco de mi trabajo, captura esto, y finalmente podría poner una cantidad de máquinas de estas en serie en unos ríos que no hay por qué hacer represas, no hay que desviar los cursos, y generar energía en toda esa geografía colombiana que nos dispensa miles de ríos sin pendientes. Entonces miren, vamos utilizando 2 tecnologías, repotenciamos, son todas innovaciones, repotenciamos el bosque nativo tropical, generamos energía en ríos sin pendientes. Esto lo tenemos a nivel experimental en Canales, en una universidad. Ya estamos buscando aliados para pasar a prototipos y de pronto hacer todas esas bellezas que usted le hace. Ojalá no sea el computador, sino la cabeza, pero creo que sí lo hacen. Y entonces Colombia puede aportarle al mundo algo interesantísimo. Si vamos a poner a regular bien este país, porque manejamos bien la cuenca, vamos a tener muchos ríos, muchos, donde podemos generar energía
sin pendientes, imagínate, no hacemos daños. A mí la represa bien hecha no me parece que sea un daño, por lo menos es mucho más ecológica que una central nuclear, y entonces, pues obviamente queremos aportar con estos desarrollos tecnológicos. Este lleva varios años de investigación, pero ya logramos hacer las fórmulas, cambiamos la ecuación de Bernoulli. Bernoulli, creo yo, miró siempre más la altura, nosotros miramos más la horizontalidad, y eso nos permitió generar este tipo de máquinas. Sigamos. Igualmente, en el trópico, ahí está muy etéreo, ya lo voy a explicar. El Colombia como tal, y siendo el país, la megapotencia del mundo a nivel tropical, puede brindar oportunidades microbiológicas incalculables. En el Instituto Real de los Trópicos en Holanda, esta expresión los dejó callados a todos. En un metro cúbico de tierra de mi país, Colombia, país que amo, hay más microbiología que en todos los países nórdicos juntos. En un metro cúbico. ¿Cuánto vale eso, por Dios? ¿Por qué no hemos hecho el patrimonio ambiental de Colombia? Porque no hay una ley. Y porque cuando uno lo comenta, qué jartera volverse tan rico, ¿cierto? Ya hay, imagínense que hiciéramos eso, por Dios. ¿Ya? Entonces, hicimos una propuesta hace 5 años, el investigador principal murió, desafortunadamente, y le dije, la economía del mundo es el hidrógeno, pero vamos a hacerlo como se debe hacer. Vamos a buscar, ¿recuerdas, mi estimado Carvajal, doctor Carvajal? Vamos a buscar hidrogenasas tropicales en Colombia. Vamos a hacer el mayor estudio de paneo de un país en el mundo y vamos a ir a buscar dónde se pueden encontrar las enzimas que produzcan hidrógeno, porque si lo van a hacer biológicamente en Holanda, pues hermano, tendrán que buscar las bacterias en el inodoro, con todo el respeto, pero aquí las podemos buscar en cada paso que damos. Y entonces hicimos un proyecto hermosísimo, lo matriculamos en Colciencias, que se llamó Hidrogenasas Tropicales, y es buscar en toda la geografía de nuestro país en qué lugares hay potencialmente bacterias que tengan un gen productor de hidrógeno. Y les cuento que este combustible no solo salva al mundo del cambio climático, sino que además pone a Colombia en uno de los primerísimos lugares en este tipo de investigaciones. No tengamos temor. Yo al principio puse en esa imagen de la primera, lo primero de un innovador es el temor, pero perdón, hay una gran recompensa. Entonces, vencer ese temor y atrevernos a hacer esto. ¿Cómo nos hemos atrevido a hacer estas cosas? Siguiente, por favor. Finalmente, la de atrás es una sonda biomolecular, la desarrolló el microbiólogo con que trabajé, y ya tenemos la sonda para ir a ciertos charcos, y si ella se torna fluorescente con cierto medio de contraste, ahí podemos encontrar una enzima que produce hidrógeno. Después se pueden clasificar